Buenas noches, queridos amigos. Hoy queremos hablarles sobre la perspectiva del milenio. El milenio se refiere al periodo de reinado de Cristo de 1000 años mencionado en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 3. El momento exacto y la naturaleza de lo que se describe en el milenio se debate desde tres perspectivas de las que quisiéramos hablar: amilenialismo, premilenialismo y postmilenialismo. Entonces, el milenio se refiere al periodo de reinado de Cristo de 1000 años, mencionados, como ya les había mencionado, en Apocalipsis, capítulo 20, del 1 al 4. Este pasaje, bastante difícil de interpretar, ha sido motivo de debate en tres escuelas de pensamiento, digamos, escatológico: amilenialismo, premilenialismo y postmilenialismo. La distinta escuela o escatología asociada con el milenio se relacionan con el momento de la venida del Señor con respecto a los 1000 años y cuál es la naturaleza exacta del milenio. Los amilenialistas no esperan un futuro literal de 1000 años, sino que lo ven como el reinado de Cristo con sus santos durante el tiempo, digamos, entre sus dos venidas, ¿verdad? Los postmilenialistas creen que el regreso de Cristo después del milenio será una época dorada cuando la mayor parte del mundo se convertirá al cristianismo. Ahora, los premilenialistas creen que Cristo volverá antes del milenio, el cual es precedido por una gran tribulación de la que hemos hablado muchas veces. Esto lo que quiero examinar es algunos detalles y características de estos tres puntos de vista sobre el milenio, que es muy importante que la iglesia lo entienda. La escatología es el campo de la teología cristiana que trata del estudio de los últimos tiempos. Es el estudio del futuro, regreso de Cristo, la resurrección de los santos, el rapto y el juicio final, las bendiciones eternas de los redimidos en Cristo y el eterno castigo de los condenados alejados de la presencia de Dios o de su presencia. Sobre algunos puntos rudimentarios existe un acuerdo considerable. Sin embargo, es bueno aclarar esto con respecto a cada una de estas tres perspectivas particulares. Ha existido una amplia diversidad de pensamiento entre los cristianos desde los primeros siglos de la iglesia. La distinta escatología promovida por los teólogos a lo largo de la historia se pueden organizar en tres sistemas generales: amilenialismo, premilenialismo y postmilenialismo. Cada término, y es importante que lo entienda, cada término se distingue por el prefijo unido a la palabra milenio, que está compuesto por dos términos en latín: mille, que es 1000, y annus, anno. La razón de esta nomenclatura, si se le puede llamar, es porque a lo largo del tiempo, cada punto de vista comenzó a ser conocido por su interpretación de Apocalipsis, capítulo 20, 1 al 10. Mire usted, capítulo 20, 1 y 10. Particularmente por el momento que regresa Cristo, con referencia al periodo de 1000 años mencionado en el pasaje. Por lo tanto, los milenialistas esperan que no haya milenio. El prefijo aquí significa no. Los premilenialistas creen que Cristo volverá antes del milenio. El prefijo pre significa antes. Y los postmilenialistas creen que Cristo volverá después del milenio. El prefijo post significa después.
Amilenialismo. Aunque los amilenialistas esperan que no haya un reino milenial, esto no significa que ellos nieguen el milenio completamente, como la terminología parece indicar. Anthony Hockman nos da una interpretación amilenial concisa de Apocalipsis capítulo 20. Los amilenialistas interpretan el milenio como el presente reino de las almas de los creyentes fallecidos en Cristo que ahora están en el cielo. Ellos entienden que la atadura de Satanás tiene efecto durante el periodo entre la primera y segunda venida de Cristo, aunque terminará poco antes que Cristo vuelva. Es muy importante que esto lo entendamos. Ellos enseñan que Cristo regresará después de este reinado celestial. Estamos hablando de los amilenialistas. Creen que estamos viviendo actualmente el reino milenial, que se caracteriza por experiencias simultáneas de victoria del evangelio y el sufrimiento por el evangelio. Esto obviamente indica que los amilenialistas interpretan los 1000 años de forma figurativa y no literal. El evangelio es victorioso porque Satanás está atado, haciéndolo incapaz de evitar que el evangelio, la palabra de Dios, se extienda. Sin embargo, no está del todo impotente para perseguir a la iglesia, Satanás, justo antes del fin. Satanás nuevamente podrá engañar a las naciones y las persecuciones aumentará drásticamente según esta postura. Los cristianos están esperando el regreso de Cristo visible y corpóreo, que traerá el fin a todo el sufrimiento. La segunda venida ocurrirá simultáneamente con la resurrección general y el rapto público de la iglesia, quienes inmediatamente regresarán a la tierra con Cristo. Entonces Cristo juzgará al mundo y finalmente dará lugar al estado eterno. Eso es muy importante que nosotros lo podamos o lo sepamos interpretar correctamente a la hora de enseñar el concepto del milenio. Es importante para los milenialistas comprender la tensión entre el ya, pero todavía no. El ya, pero todavía no. Los cristianos actualmente viven en el reino inaugurado, con Cristo reinando desde el cielo. Además, ellos esperan la materialización plena del reino de Cristo, cuando Él gobierne la tierra eternamente. El reino inaugurado sobrevivirá la tribulación y el sufrimiento, pero también obtendrá la victoria a medida que se difunda el evangelio en la consumación del reino del nuevo cielo y la nueva tierra. Habrá descanso eterno. Esta es la postura de ellos. Otro punto clave para esta perspectiva o esta escuela de pensamiento es la comprensión de la profecía del Antiguo Testamento, especialmente cómo se interpreta el Nuevo Testamento. King Rindenberger escribe, abro comillas, los amilenialistas sostienen que las promesas hechas a Israel, David y Abraham en el Antiguo Testamento son cumplidas por Jesucristo y su iglesia durante el tiempo presente, o sea, el tiempo que vivimos. Como estas promesas ya han sido cumplidas, no hace falta ningún cumplimiento en el futuro. Los amilenialistas apuntan a pasajes que enseñan que, escuchen, que la consumación de la historia sucede en la segunda venida, solamente seguido por el estado eterno. Ellos basan su interpretación de Apocalipsis capítulo 20 como una recapitulación o representación de los eventos descritos en Apocalipsis capítulo 19, en lugar de seguir una sucesión cronológica. Ahora, vamos a hablar del postmilenialismo. El postmilenialismo
sostiene que el retorno de Cristo será después del milenio. Junto con el amilenialismo, la terminología se queda corta. En un estricto sentido cronológico, los amilenialistas y los postmilenialistas están de acuerdo que Cristo regresará después del milenio. De hecho, los milenialistas eran conocidos como postmilenialistas hasta el siglo XX. Los postmilenialistas generalmente están de acuerdo con la interpretación de Apocalipsis capítulo 20 de los amilenialistas. Discúlpenme por tantos términos como estos de amilenialismo. Ambos están de acuerdo que el milenio es figurativo, no literal, un periodo de 1000 años, y que es un tiempo donde el evangelio es predicado por todo el mundo, mientras Satanás está atado también. Los postmilenialistas y estos que creen que Cristo ya reinó comparten de forma general el rumbo de los eventos de los tiempos o de los últimos tiempos cuando Jesús venga. Entonces ocurre la resurrección física general de los justos y los malvados, seguido por el juicio final y culminando con el nuevo cielo y nueva tierra. Ahora, lo que distingue a los postmilenialistas de los amilenialistas no es el momento de la segunda venida de Cristo en relación al milenio, sino la naturaleza del milenio. Mientras que los amilenialistas esperan que la iglesia experimente victoria y sufrimiento al mismo tiempo hasta la segunda venida, los postmilenialistas sostienen un fin gradual del sufrimiento de la iglesia antes que Cristo regrese. Ellos esperan una edad de oro, de justicia en la tierra, el milenio en donde la iglesia experimentará una mayor prosperidad y una gran influencia en la cultura. Esta edad dorada es lo que los postmilenialistas entienden como el milenio. Loray Bodner define el postmilenialismo como lo siguiente: el postmilenialismo es una perspectiva de los últimos tiempos que sostiene que el reino de Dios está siendo extendido ahora en el mundo por medio de la predicación del evangelio y el trabajo, no lo ven de manera literal, del trabajo salvador del Espíritu Santo en los corazones de los individuos, que el mundo de alguna manera será cristianizado y el regreso de Cristo ocurrirá al final de un largo periodo de justicia y paz llamado comúnmente el milenio. Estamos claros en eso. Guthrie explica que el postmilenialismo espera que eventualmente la vasta mayoría de los hombres y mujeres, lógicamente, vivientes, serán salvos. Esto llevará a un tiempo en la historia anterior al regreso de Cristo, en donde la fe, la justicia, la paz y la prosperidad prevalecerán en el actuar de los hombres y las naciones. Este aumento del porcentaje de población que se convierte en creyentes que buscan vivir de acuerdo con la voluntad de Dios conduce naturalmente a un mayor grado de paz y justicia. Bien, dentro de sus respectivas comunidades, lógicamente. Es importante notar que esta prosperidad que ellos dicen es resultado de un alto porcentaje de población del mundo que vive de acuerdo a la palabra de Dios. Esto es lo que ellos plantean. Estamos hablando de los es un término difícil de pronunciar. Los que creen después de todas las cosas que van a acontecer, se va a manifestar el milenio, postmilenialismo, ¿verdad? Es muy importante que esto lo tengamos claro, porque muchas veces nosotros como iglesia hemos pasado por alto esto. Es bueno esto que estoy planteando, ubicarlo
dentro del contexto actual que estamos viviendo. Después de la venida de Cristo, nosotros creemos que lógicamente se va a dar el milenio. Nosotros somos personas que confesamos y creemos esta tendencia, esta escuela, no de la postmilenialista, sino de la que vamos luego a hablar. Los postmilenialistas apuntan a la gran comisión, argumentando que será un éxito completo. También señalan los salmos mesiánicos, especialmente el Salmo 2, particularmente, y sobre todo los versículos 7 y 9. Y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Adicionalmente, centran su atención en la parábola de Mateo 13, donde parece indicar un notable crecimiento de la iglesia. Entonces hay que entenderlo. Ahora vamos a hablar del premilenialismo, premilenio. Hay dos sistemas premilenialistas: premilenialismo histórico y el premilenialismo dispensacional. El premilenialismo histórico está catalogado de esta manera, porque se parece más o menos al premilenialismo sostenido durante los tiempos antiguos. Era conocido como quiliasmo, o sea, milenialismo. El nombre de dispensacionalismo deriva de la teología desarrollada por John Nelson Darby en el siglo XIX, que divide la historia bíblica en una serie de épocas o dispensaciones. Ambas formas del premilenialismo siguen una lectura de Apocalipsis capítulo 20, versos 1 al 6, cronológica y más literal, como algo posterior al retorno de Cristo y la batalla final de Apocalipsis capítulo 19, 11 al 21. George Long define el premilenialismo, perdóneme por la palabra, como la doctrina que expone que después de su segunda venida, Cristo reinará, muy importante, durante 1000 años sobre la tierra antes del cumplimiento del propósito redentor de Dios en el nuevo cielo y la nueva tierra de la era venidera. De acuerdo con él, el premilenialismo histórico, el tiempo presente continuará hasta un breve periodo de tribulación, después del cual Cristo regresará a establecer el reino milenial. En la segunda venida habrá una resurrección de los creyentes y un rapto público. Estos creyentes resucitados, según la palabra y según lo que ellos dicen, y es lo que nosotros creemos, reinarán con Cristo, el cual estará presente en la tierra en su cuerpo resucitado y reinará como rey sobre toda la tierra. Interesante. Durante este periodo, Satanás será atado y lanzado en los lugares profundos, por lo que no tendrá influencia en la tierra durante el milenio. Después del milenio, Satanás será soltado por un breve periodo de tiempo, durante el cual va a dirigir por mal camino a una parte de la población mundial en una rebelión contra Cristo. Cristo destruye esta rebelión, juzga al mundo y entonces da lugar al estado eterno. Esta interpretación asume, en contraste al amilenialismo y el postmilenialismo, que los eventos descritos en Apocalipsis 19 y capítulo 20 son cronológicamente sucesivos. A pesar de que Apocalipsis 20 es el único pasaje que señala un periodo de 1000 años y, como consecuencia, vienen las diversas posiciones sobre el milenio, a, pre y post. Este no es el tema principal que separa el premilenialismo de las otras dos perspectivas. La segunda, esencial, es si esta época conllevará inmediatamente hacia el estado final, eterno, la época de oro, o si se encuentra en medio de una etapa intermedia adicional de reino escatológico, un reino de plata. Los premilenialistas argumentan que además de Apocalipsis 20,
pasajes como Isaías 11 y 65 y 66, Zacarías 14 y 1 de Corintios 15, 20 y 28, también indican una etapa intermedia, mientras que los amilenialistas y postmilenialistas usarán estos pasajes para hablar de la época de la iglesia para el estado final. Bien, debemos concluir este ensayo. El tema del milenio es un debate interno entre los cristianos y requiere un estudio diligente, unido a una disposición de comprometerse profundamente con el texto bíblico y su interpretación. La diferencia entre estos puntos de vista son el resultado de distintas perspectivas hermenéuticas, interpretativas, exegéticas o teológicas de Apocalipsis capítulo 20, y no una cuestión de herejía versus ortodoxia. Las preguntas hermenéuticas que uno debe resolver incluyen cómo interpretar el lenguaje y la imagen de Apocalipsis, tanto si se consideran los números como literales o figurativos, y cómo se aproxima la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es muy importante que nosotros como iglesia lo entendamos así. Esto no se trata de un asunto de herejía, sino de interpretación, donde estas tres escuelas presentan una manera diferente de ver las cosas. Así que queremos finalizar esto. Exegéticamente, hay diferencia en cómo uno mira la relación entre Apocalipsis 9 y 20, si son cronológicamente sucesivas o recapitulativas, teológicamente, como se mira la relación entre Israel y la iglesia. La naturaleza profética y el orden de los eventos escatológicos determinará las decisiones hermenéuticas y exegéticas. Más que cualquier cosa, los diversos puntos de vista, si no otra cosa, no evidencian la dificultad y complejidad de la interpretación de Apocalipsis capítulo 20 y los pasajes relacionados, y estos requieren una sana dosis de humildad cuando nos aproximamos a esto. Cuando se estudia Apocalipsis y la escatología, es muy fácil perder la mirada al llamado de Cristo en Apocalipsis, que es vivir victoriosamente como vencedores del pecado, del mundo y del diablo, y permanecer fieles a Él a toda costa, porque Él hará todo bien al final, cualquiera que sea el punto de vista que uno cree que refleja mejor la enseñanza de las Escrituras. Es decir, la palabra de Dios siempre debe tenerse en cuenta que las Escrituras siempre presentan la doctrina de las últimas cosas como una motivación para una vida fiel. Al final, tal vez John Frank llame nuestra atención sobre el punto escatológico más importante. Y dice: por lo que puedo ver, cada pasaje de la Biblia que trata sobre el regreso de Cristo está escrito con un propósito práctico, no para ayudarnos a desarrollar una teoría de la historia, sino para motivar nuestra obediencia. Que el Señor me los bendiga, mis queridos hermanos. Este ensayo hace parte de la serie teológica concisa. Cualquier opinión que usted tenga respecto a ello puede escribirnos allí en nuestro canal. Estamos para escuchar sus comentarios, y el propósito de este ensayo es ilustrar al pueblo, sobre todo en este tiempo tan difícil en el que estamos viviendo, en el que nos estamos acercando diametralmente al final de un siglo, al final de la historia de la humanidad, donde Cristo, de alguna manera,
aparecerá para llevarse a su pueblo. Estas tres posturas no significa que ellos estén en pecado o sean unos herejes. Simplemente son escuelas de interpretación. Nosotros, en mi persona y lo que predicamos, nos consideramos premilenialistas. Perdónenme, es que es una palabra que resulta un poco difícil pronunciar. Creemos en el milenio. Creemos que Cristo en cualquier momento se llevará a su iglesia. Creemos que luego que se dé la gran tribulación y que termine la misma, se dará un periodo de 1000 años, donde nosotros reinaremos juntamente con Cristo aquí. En otra ocasión estaremos haciendo más énfasis sobre este tema tan interesante como es el milenio. Dios me los bendiga a todos y muchas gracias por escucharnos. Saludos y recuerden, Maranata, Cristo viene.